¿A qué huele mi familia? Por eso, el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa y los dos llegan a ser como una sola persona. Génesis 2:24, en Dios habla hoy con deuterocanónicos. La familia empieza siendo la pareja. Son los esposos quienes se unen inicialmente, por lo que los hijos son solo consecuencia del ser familia de la pareja. La unión de la pareja, la calidad y la fortaleza de esta determina el carácter de la familia, con o sin hijos. Resulta interesante que el término hebreo dabak, que se traduce como se unirá a su mujer, significa literalmente pegarse, adherirse a algo. Del mismo término, coincidentemente, vienen las palabras cola o pegamento. Por lo que quien decide unirse a otra persona en matrimonio adquiere la obligación de participar íntimamente de lo que la otra persona es. Al proceder así, los esposos se convierten en una sola y única semilla que dará luz al todo de la familia, también una sola y una única. Mientras más unos sean los esposos, más definido y equilibrado resultará el todo de la familia. Desde luego, nadie se hace uno solo con otra persona en automático. La unidad familiar, empezando por la unidad de la pareja, es el resultado de un proceso. Pero no utilizo este término en el sentido tradicional de transcurso del tiempo o como las fases sucesivas de un fenómeno natural o una operación artificial. Más bien, lo utilizo en su primera acepción, su primer significado. Proceso es la acción de ir adelante. Mi propuesta entonces consiste en que la unidad familiar resulta del compromiso, de la determinación de ir adelante en la consecución, en el logro del propósito de ser familia, una y única en su carácter. No es el tiempo ni solo lo que se hace lo que forma a la familia. Es el compromiso mutuo, la obligación contraída libre y formalmente por sus miembros para privilegiar una relación exclusiva, prioritaria, recíproca y empoderante de sus miembros. Este compromiso se expresa adecuada y oportunamente entre quienes se consideran a sí mismos familia, pero también es un compromiso que adquiere la forma que la sociedad reconoce como evidencia de la existencia de la unidad familiar. Hay muchas formas de matrimonio, hay muchas formas en que la sociedad acepta, reconoce la existencia de la unidad familiar, depende de la cultura del país, etc. Sin tal determinación sostenida y renovada cotidianamente, la mera duración de la relación no podrá crear unidad familiar. Pero quien se compromete ha iniciado ya el proceso mediante el cual la unidad familiar será cada vez más fuerte y cada vez más evidente. Te quiero proponer aquí que las familias sanas se distinguen por el cultivo intencional y consciente de 4 principios fundamentales. El principio de exclusividad, el principio de prioridad, el principio de reciprocidad y el principio de empoderamiento. La medida en que cultivan tales principios determina si el de la familia es un aroma o es un mero hedor. Veamos por qué te propongo esto.
Las familias sanas cultivan el principio de la exclusividad. Inicialmente y prioritariamente también por la pareja, pero no solo por ella. Hemos aprendido a considerar la exclusividad en su lado amable. Así, para nosotros generalmente exclusivo es aquello único, privilegiado, elegante. Sin embargo, el sentido primario de la exclusividad se refiere a lo que se excluye, que quita a alguien o algo del lugar que ocupaba, que descarta, rechaza o niega la posibilidad de algo. Este principio está en lo que Dios dice respecto del matrimonio: dejará padre y madre. Las familias sanas se saben incompatibles con aquellos o aquello que atenta contra su condición de una y única. Así, los esposos se asumen exclusivos el uno para el otro sin importar el atractivo que pudiera representar la oportunidad de incorporar a un extraño, a un tercero, a alguien que es ajeno a la naturaleza o condición de la familia de la cual se forma parte. De igual manera, no solo la pareja, el resto de la familia aprende a considerarse a sí misma exclusiva en tanto núcleo familiar, por lo que se relaciona de manera excluyente de aquello que puede atentar contra la unidad y la salud familiar. Para los miembros de la familia, no hay compromiso más importante que aquel que asumen, que hacen propio con su familia nuclear. Cuando los miembros de la familia nuclear forman una nueva familia, el cómo y el grado de su compromiso con la familia nuclear de origen se modifican y entonces no hay para ellos compromiso más importante ni prioritario que el que asumen con su nueva familia. Esto hay que tomarlo en cuenta y reflexionar al respecto. La segunda expresión del compromiso familiar es el sentido de prioridad respecto de quienes no forman parte del núcleo familiar. Dios establece que la relación familiar, empezando por la pareja, debe ser mutuamente prioritaria. Es decir, antes de algo respecto de otra cosa, en tiempo o en orden. La expresión divina: el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa, no deja lugar a dudas. Para los miembros de la familia no hay nadie ni nada que deba o pueda ponerse antes que aquellos a quienes forman la familia nuclear. Y vale la pena recordar lo antes dicho. La pareja empieza en y con la pareja. Sí, la familia empieza en y con la pareja y se continúa con los hijos hasta que éstos forman sus propias familias. Las parejas sanas procrean hijos sanos y seguros emocionalmente, condición esta que resulta del sentido de pertenencia familiar. Unos y otros se saben familia, conocen su lugar, así como sus obligaciones y derechos dentro de su familia. Saben que son prioritarios, que van en primer lugar para los suyos. Por el contrario, característica de las familias disfuncionales es su relación enferma con figuras extrafamiliares, suegros, cuñados, abuelos, hermanos, etc. Cuando se privilegia a cualquiera de ellos por sobre el interés de la familia nuclear, el equilibrio familiar se altera, pues se antepone en tiempo y forma a quienes no son familia. Y la intromisión en el núcleo familiar
de agentes externos, por muy papá, suegro, cuñado, hermana, hermano que sean, al mismo tiempo genera ruidos comunicacionales, deforma la imagen familiar y altera los espacios y modos de relación entre quienes sí son familia. Quien no es familia, no es familia. Una tercera expresión del compromiso familiar es el principio de reciprocidad, es decir, la correspondencia mutua de una persona con otras. Corresponder es pagar con igualdad, relativa o proporcionalmente, afectos, beneficios o agasajos. En las familias sanas, sus miembros aprenden a corresponder a aquello positivo que han recibido. Y no lo hacen solo por gratitud, sino también, te propongo, lo hacen por razones preventivas. Conocen y creen en el principio de la siembra y la cosecha. Saben bien que uno siempre cosecha aquello que ha sembrado, por lo que se ocupan de sembrar el bien, aun cuando otros estén sembrando semillas de mal en la misma relación familiar. Así, entonces, esposos que enfrentan la deslealtad y aun la infidelidad de sus parejas perseveran haciendo el bien, aunque hacer el bien no significa tolerando y aceptando la conducta disfuncional del esposo. Hijos que son lastimados siguen sembrando en esperanza, procurando el bien de sus padres y viceversa. Es decir, corresponden con el bien, al bien con el bien y contrarrestan lo malo con lo bueno. Pueden hacerlo porque desplazan el objetivo de su fidelidad de los suyos a Dios y por lo tanto se esfuerzan por ser recíprocos no solo con los demás miembros de su familia, sino con aquel que los ha amado y bendecido siempre, con su Señor y Salvador Jesucristo. El cuarto principio del compromiso familiar consiste en el empoderamiento de sus familiares. Es decir, las familias sanas apoyan a sus miembros para que cada vez sean menos vulnerables y débiles y que por el contrario puedan desarrollar sus dones y capacidades y así puedan ser quienes son y vivir en plenitud cada una de las etapas de sus vidas. El empoderamiento empieza en el respeto a la identidad, a quién es él y a los espacios del otro. Se anima y facilita al otro para que sea quien es y para que desempeñe el papel familiar que le corresponde temporal o permanentemente. Así se facilita que los hijos sean hijos, que los padres sean padres y los esposos esposos. No se exige a los hijos que sean el padre o la madre de sus hermanos. No hay confusión respecto de quién es cada uno y cuál es su función dentro del sistema familiar. Así entonces, al otro se le ama incondicionalmente y se le hace saber una y otra vez amorosamente que es miembro de la familia. En consecuencia, el que uno de los miembros tenga éxito, alcance sus objetivos en la vida y reciba algún tipo de reconocimiento, es asumido por el resto de la familia con alegría y con gratitud. Al mismo tiempo que cuando alguno de sus miembros sufre algún tropiezo, el resto de la familia se ocupa de amarlo y apoyarlo para que siga adelante. Dios ha prometido que honrará a los que lo honran. 1 Samuel 2:30.
El término que se traduce como honrar significa literalmente hacer más pesado. Es decir, Dios promete que cuando nosotros lo honramos, haciendo lo que Él ha establecido como bueno, en este caso, el comprometernos con nuestra familia, Él da más peso, lo hace más importante, valioso y significativo a nuestro compromiso. Esto significa entonces que Dios empoderará, hará más poderosas las expresiones de nuestro compromiso familiar, multiplicando así la importancia y el efecto de las cosas que hacemos en favor de nuestra familia. Cabe entonces el que nos animemos a renovar y fortalecer nuestro compromiso familiar, en la seguridad que si nos decidimos a hacerlo y actuamos en consecuencia, Dios, que nos ama y se ocupa de nosotros, nos dará la dirección, la paciencia y el poder necesarios para que nuestras familias sean cada día más sanas y placenteras para los que tenemos el privilegio de formar parte de ellas. Me gusta la idea, sanas y placenteras. Ahora bien, ¿a qué huele mi familia? Nos preguntamos en el título de esta reflexión. Ha sido interesante descubrir algunas cosas acerca del olor. En primer lugar, el olor es la percepción de las sustancias volátiles por medio de la nariz, voluntariamente o no. Así que olemos porque olemos. Además, se nos dice que existen dos tipos de olores. El ortonasal, que llega a nuestra nariz de manera directa cuando respiramos, y el retronasal, que nos lleva a través de la boca cuando exhalamos. Así que, al preguntarnos a qué huele nuestra familia, a qué huele mi familia, conviene empezar considerando que lo que los miembros de la familia reciben de esta, perciben de esta, huelen de esta, no necesariamente es lo que los demás, los que están alrededor de uno, perciben. Y alguien ha dicho que el olor representa muchas cosas. Es algo que marca límites, es un símbolo de estatus, algo que mantiene distancias, una técnica para dejar buena impresión, una broma o protesta de un escolar y una señal de peligro. Además, los olores nos permiten detectar y evaluar el estado de ciertas cosas. Por lo tanto, atraen, rechazan o alertan. Y así que la pregunta que nos hacemos es todavía más profunda. ¿El olor de mi familia atrae, rechaza, alerta a quienes están en relación con nosotros? ¿El olor de mi familia anima a permanecer dentro de la misma a quienes la integramos? ¿O nos provoca, nos anima a tomar distancia de esta? Una siguiente consideración. En mi familia podemos ser quienes queremos y aún así honrar a los nuestros y seguir gozando de su amor y aceptación. Ser familia, ser una familia sana, requiere de nuestro discernimiento y que desaprendamos patrones relacionales que quizá funcionaron en el pasado, pero que ahora ya no resultan adecuados. No porque siempre hemos hecho las cosas así, ello significa que nuestro aquí y ahora es lo que conviene que seamos y que sigamos haciendo. No debemos olvidar que hay cosas que huelen bien, pero que cuando pasa el tiempo y cuando cambian sus circunstancias, hieden, apestan.
Por lo tanto, les invito a que nos preguntemos, ¿qué conviene preservar de nuestro modelo familiar? ¿Y qué conviene terminar o adecuar a nuestras circunstancias actuales? ¿Qué hay que dejar atrás y qué hay que empezar de nuevo? Desde luego, sostener este tipo de conversación familiar no resulta ni cómodo ni atractivo. Podemos seguir como hasta aquí, desde luego, pero ¿será lo que conviene? El cultivo de la exclusividad, la prioridad, la reciprocidad y el empoderamiento familiares harán de nuestras familias entidades más sanas y con un aroma fragante. A esto los animo, a esto los convoco en el nombre del Señor. Y ocúpate de que tu familia huela bien.